y encontramos esto maravilloso que es pues una escalera de caracol, y desde aquí alcanzamos a ver lo que parece pues un, ¿cómo se llamará? Un basamento, el talud. Exactamente, hay un basamento prehispánico, azteca desde luego, que se encontró aquí en esta época del 85. De hecho, hasta donde yo tengo conocimiento, esta es la primera ventana arqueológica, que es como se le llaman estos espacios, que se abre en la ciudad, que se generó en la Ciudad de México. ¿Por qué no podemos, podemos bajar? Claro, ¿Podemos adelante, conocer? sí, podemos bajar, claro que sí. Y aquí empieza el viaje en el tiempo, ¿no? Así es. Qué olor a humedad. Acabas de llegar 500 años atrás, señor de Mauleón. Yo lo diría de una manera más dramática. Es como si estamos en un lugar que permaneció 500 años a oscuras, sepultado, mientras arriba pasaba toda la historia de México y toda la historia de la ciudad, y estamos en un lugar en el que rara vez en esos 500 años ha sonado una voz humana. Claro. De esa magnitud es el lugar que estamos visitando. Jaime, no sé si se puede acercar un poquito. Claro. Antes de entrar, Jimena y yo platicábamos que hay una leyenda alrededor de... Hay unas telarañas ahí, qué fascinante. Hay una leyenda alrededor de los restos de este templo que estamos viendo. Solamente quedan estas escalinatas y los taludes, o no sé cómo se llaman estas alfardas. Las alfardas, sí. Las alfardas que bajan. Que aquí estuvo un templo dedicado a Cihuacóatl, y que era el templo donde los mexicas tenían o almacenaban a los dioses de los pueblos que habían avasallado. ¿Es real esto? ¿Hay algún elemento para sospecharlo, para suponerlo? ¿Hay alguna fuente? ¿O son esas leyendas que se van generando alrededor de diversos lugares de la ciudad? Pues yo creo que es en parte una leyenda. Realmente como arqueólogos necesitamos mucha evidencia para poder sustentar un argumento de este tipo, ¿no? Por ejemplo, yo como arqueólogo pensaría que si fuera cierto esto, tendría que haber encontrado, digamos, las deidades o algún elemento iconográfico que me represente las deidades que aquí se Pero probablemente cuando la invasión probablemente se las llevaron, es muy probable exactamente que se hayan removido cuando fue la destrucción de la ciudad de Tenochtitlan por los españoles y estén asociadas espacialmente a otros lugares. Nosotros partimos de lo que está asociado espacialmente y eso nos restringe un poco la interpretación. Entonces la pregunta obligada es, los Cihuacóatl que se encontraron, no Cihuacóatl, el Cuauhxicalli que se encontró arriba, ¿puede estar asociado con este templo? A lo mejor era un templo que tenía alguna relación con la figura representada, que está representada arriba del jaguar. Sí, exactamente. Los réplicas, las esculturas que están allá arriba se encontraron aquí y pueden estar asociadas en ese sentido a este templo o a esta estructura, lo cual indicaría que aquí se realizaban algunos sacrificios. Okay. Pero no podemos tener una certeza al 100%. ¿No? ¿Qué sería específicamente este lugar? Bueno, estas escalinatas, si se fijan, continúan más allá del muro que nos limita este espacio. Las cortas. Exactamente, y continúan también más hacia allá, acá, sí. Más allá, abajo inclusive de lo que es el edificio, las oficinas que ahora son parte de este edificio. Parece ser que es una plataforma que dividiría un espacio ritual más ligado, más cercano con lo que es el Templo Mayor, ¿sí? Pero todavía dentro del recinto sagrado. Sagrado, sí. Es que hay que recordar que cruzando Guatemala está el Templo Mayor, es decir, estamos frente a lo que conocemos como el templo. Exactamente, sí. Y yo me imagino, hay que echar a volar un poco la imaginación, seguramente en este lugar, con estos cimientos, hubo pues alarifes indígenas, hubo unos indígenas trabajando para cubrir esto, para levantar estos muros y poder levantar una de las casas que estaban, y que seguramente fue de las primeras casas de algún conquistador importante por su cercanía al Zócalo, por su cercanía a la catedral. En el siglo XVI seguramente habitó pues, uno de los importantes, uno de los capitanes, uno de los que ocuparon un cargo alto, y entonces hubo indígenas del siglo XVI en 1524, a partir de 1524-25, trabajando en este sótano. ¿Qué más datos podemos tener acerca de este lugar, Jaime? Bueno, la ventaja de estos espacios, de estas ventanas arqueológicas, es que nos ayudan o funcionan como piezas de rompecabezas, ¿no? Entonces tenemos que verlos en un contexto más amplio, con otras ventanas que hay en otros edificios, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho con planos, entonces todos estos pedacitos se van poniendo en planos y nos van dando una idea de cómo estaba estructurado el espacio, ¿sí? De este espacio
sabemos, por ejemplo, bueno, hay otras ventanas acá en lo que es el Museo de la Caricatura. Sí, hay otras las ventanas vamos a visitar, arqueológicas. ¿Sí? De hecho, hay otras aquí mismo en el edificio, en las oficinas, debajo de las oficinas, que hay otras ventanas arqueológicas, y nos pueden estar brindando muchos datos acerca de esto. Sobre el uso específico de esta estructura, no tengo yo un dato, no hay nada exacto certero sobre cuál era la función. ¿Sí? Yo podría pensar, por la longitud que tiene, que estaría dividiendo sí, un espacio ritual de otro, ¿sí? Al interior del mismo recinto sagrado. ¿Sí? ¿Dedicado a quién? Pues bueno, eso ya sería... No hay muchos indicios, es que son poquísimos los indicios. Tenemos son solamente 1, la 2, escalinata. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 escalones, ¿no? Y las dos alfardas, son todos los elementos. Ajá. Y me llama la atención porque al entrar vi un pilote, ¿sí? Sí, no sé si podemos cuéntanos. acercarnos para mirar esto, porque es interesante. Bueno, el dato que tenemos es que se trata del resto de un árbol, en realidad, más que de un pilote. Okay. Ah, ¿sí? es un tronco, digamos. Es un tronco, exactamente. Es un tronco. Prehispánico. Estuvo en la ciudad azteca. Exactamente, sí. Esto significaría, esto es parte de lo que nosotros como arqueólogos interpretamos, ¿no? Aquí al parecer la alfarda la recortaron así los arqueólogos para dejar la evidencia del pilote, es decir, no es que esto haya estado así originalmente. ¿Sí? Esto ya tiene cierta reconstrucción para dar una mejor idea de cómo era. ¿Sí? ¿Qué hicieron ustedes? Es probable que el árbol haya estado antes que la construcción misma de la plataforma. Okay. O sea, esto, digamos, corresponde a un periodo constructivo que tiene que ser anterior a 1520. Exacto, forzosamente. Sí. Y el árbol puede ser anterior a 1520, es decir, estamos hablando de un árbol que tiene más de 500 años, que tiene... Mucho más. Que puede haber tenido 1000 años. Así es, y que es probable posiblemente. que hayan cortado para edificar esto, ¿no? Pero se quedó ahí. Entonces con las excavaciones se encuentra y es un poco también conservado. Qué fascinante. Así es. Bueno, pues si yo pongo la mano aquí, puedo presumir y decir que toqué México Tenochtitlan. Claro, sí, claro. Totalmente. Oye, Jaime, cuéntanos un poco de estos proyectos que están realizando para recuperar este tipo de espacios y además, bueno, ¿qué tan accesible es para la gente poder venir, conocerlos, etcétera? Sí, bueno, precisamente porque no es muy accesible al público estos espacios, se está pensando en un proyecto. Digo, no es muy accesible porque estamos en un edificio público, todas las personas tienen acceso a él. Sin embargo, no saben que está esto. Que no existe, que abajo de ese edificio público encuentras el problema que tenemos es que no está habilitado para que el público lo visite. Lo pueda visitar. ¿A qué me refiero con habilitarlo? Bueno, que haya una escalera en buenas condiciones, que haya una iluminación no está tan mal, que se controle la humedad, que bueno, es bastante sensible. Y muy evidente, ¿sí? Cuando muy evidente, exactamente. ¿Por qué? Porque al entrar la gente modifica este microambiente. Y aunque no hay... Lo estamos modificando en exactamente, este momento. En este momento. Y aunque no hay evidencia, por ejemplo, de pintura mural, estucos, algunos elementos más delicados, afectamos sin quererlo a la conservación de la roca. Del óxido, exactamente, óxidos, que está golpeando ahí. Habría que cambiar la techumbre. Y yo creo que esto es algo que pone en riesgo la existencia de las ventanas arqueológicas. Hay 24 o 25 ventanas arqueológicas a lo largo del centro. Ya hemos visitado alguna en Catedral, pudimos bajar 5 metros, 9 metros, hasta pisar también la calle, el pavimento prehispánico. Y lo que vimos es que bueno, es un calor de locos, yo estaba chorreando, pero cada que llueve se empieza a filtrar la humedad y esos son lugares muy húmedos. Sí. Y entonces esa humedad acaba por dañar, porque ahí están pues los escalones de la primera catedral, están los azulejos de la primera catedral y esa filtración de agua termina por arruinar, por echar a perder eso. Entonces probablemente la solución sea, porque la inversión es carísima, taparlas, que desaparezcan las ventanas. Sería la única manera de preservar esto. ¿Está usted de acuerdo con eso? Pues es la mejor manera de preservarlo, ¿no? De hecho, la normatividad bajo la que uno trabaja indica que se debe tapar, precisamente porque generar las condiciones para que se conserve expuesto a la intemperie es muy costoso, muy difícil, y entonces tal vez la mejor idea sería taparlo, ¿no? Ahora, se han hecho intentos en otras ventanas de poner algunos deshumidificadores, por ejemplo, que generan... bueno, van sacando la humedad. Van sacando la humedad, pero aún así se necesitan mucho más trabajo, hay que estarle dando mantenimiento. Aquí ya necesita limpieza de la piedra, cambiar la techumbre, en fin, hay varias cosas que se tienen que considerar para poder abrirlo al público, ¿no? Jaime, pues yo quisiera salir de este espacio, quisiera quedarme, pero tenemos todavía que caminar bastante por la calle de Donceles. Agradecemos mucho que nos haya explicado y que nos haya mostrado este tesoro oculto o esta maravilla enterrada en las calles del centro de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por venir. Jaime, gracias. No. Con permiso.
Bueno, pues estamos de vuelta, continuamos el recorrido por la calle de Donceles. Después de abandonar la casa del Marqués del Apartado, continuamos porque nos vamos a dirigir... 500 años después regresamos. Una vuelta hacia el siglo XXI, nos vamos a dirigir hacia el Colegio de Cristo. Pero quisiera detenerme frente a este predio, el 105C de la calle de Donceles. Está todo sellado, suspensión de actividades, antiguas librerías que están cerradas, una librería La Buena Prensa, que era la librería San Ignacio, está en este momento cerrada, una habitación en ruinas que corresponde al siglo XIX. Es lamentable el estado en el que se encuentra este edificio. El estado en el que se encuentra este edificio se prestó a que durante un tiempo se vendieran aquí. Era una vecindad conocida en el rumbo. Largo tiempo, porque se dio oportunidad de que sucediera tanto tiempo como para que se hiciera famoso este establecimiento en particular. Así es, se vendía droga, se vendían cervezas, se habla de prostitución. Exactamente. Y fue famosa durante un tiempo, funcionó clandestinamente. Incluso tenía un nombre, eran las famosas escaleras. Así es. Lo cerraron, está cerrado en este momento, pero pues es lo que pasa cuando dejas esos lugares en ruinas. Sí llama la atención además el estado de deterioro. Pudimos estar por un momentito nada más adentro y el edificio está en unas ruinas absolutas. El olor, todo es verdaderamente atroz ahí adentro. Así es, todo habla del abandono y todo habla de esa oscuridad en la que se encuentra. Nos habían escrito para preguntarnos qué sabíamos de la historia del edificio. Sabemos que es un edificio del ¿qué, señor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, hasta luego. Sabemos que es un edificio del siglo XIX, pero la historia está como perdida y no hay manera de saber ahorita nada porque pues la gente está ahí, está como protegiendo sus actividades clandestinas, entonces no hay manera de saber. La persona que quería saber la historia mejor ni se acerque hasta que se regularice no es una buena idea de todo esto. Pero bueno, también forma parte del centro histórico, también forma parte de la calle de Donceles, son los claroscuros de esta calle. Esto que tenemos aquí enfrente en algún tiempo fue el convento de la Encarnación, de la Enseñanza, perdón, el convento de la Enseñanza, el templo bellísimo de la Enseñanza que está como remetido y que forma el atrio más pequeño que hay en la ciudad. Se partía, digamos, los dos tramos de un antiguo convento. La parte de aquel lado ahora está ocupada por el Colegio Nacional y la de este lado, desde finales del siglo XIX, se volvieron oficinas de la Suprema Corte de Justicia, etcétera, de los tribunales. De manera que toda esta calle se llenó de abogados y de despachos de abogados, de litigantes, de tinterillos. Eso le dio el carácter durante un tiempo a la calle de Donceles. Muchos de esos despachos, si usted tiene la edad suficiente, lo debe recordar, ocupaban un espacio en el número 99. El número 99 en ese tiempo no llegaba a la decadencia de lo que acabamos de ver allá atrás, pero se acercaba en términos de abandono, etcétera. Ahora, bueno, la fachada pusieron ahí una cosa que impide, que está tapando un poco la fachada. Es una de las fachadas más bellas y más hermosas del centro. Vale la pena pues, bajarse de la banqueta, caminar unos pasitos, alzar la vista, porque en realidad es verdaderamente prodigioso el trabajo de lo que se hizo en este lugar. En 1612 se construyó aquí, murió un señor que se llamaba Cristóbal Vargas. Don Cristóbal era un hombre muy rico, seguramente muy arrepentido, porque dejó dinero para hacer unas becas para que 12 estudiantes pobres pudieran estudiar, para ingresar a la Real y Pontificia Universidad o al Colegio de San Ildefonso y que estudiaran teología en este lugar. Les dio dinero para que tuvieran las 3 comidas, para que tuvieran dónde dormir, para que hubiera... Estaban becados, básicamente. Sí, pero fíjate que esos eran 12 porque eran como los apóstoles y había un rector, entonces él estipuló que siempre hubiera 12, aunque se hizo una casa propia para 40 personas. Pero déjame nada más esto. Sí, ya, no te dejo hablar. Esto que vamos a ver no es para nada lo que dejó don Cristóbal Vargas Valadez, porque 100 años después de la fundación del Colegio de Cristo, así se llamaba este colegio donde estaban estos alumnos becados, del Colegio de Cristo Crucificado se llamaba, 100 años después la casa estaba absolutamente en ruinas, a punto de derrumbarse. Vino a hacer una revisión un arquitecto muy reputado, Miguel Custodio Durán, y dijo, esto hay que tirarlo por completo.
Entonces, de toda la construcción original no queda absolutamente nada. Esta es una, pues a veces se pensó que incluso los arcos que vamos a conocer y el patio que vamos a conocer en un momento podía ser el de aquella vieja construcción. Se ha comprobado que no, que fue demolida completamente y se levantó una construcción propia del siglo a las usanzas de ese siglo, con el patio en medio. Pero yo lo único que quería decir y agregar es que en realidad a lo mejor no era un tipo tan arrepentido, porque en esa época las usanzas era muy usual que la gente dejara parte de su riqueza a la iglesia para, bueno, pues por supuesto seguir fomentando pues la religión, etcétera, etcétera. Y además, bueno, pues finalmente ganarse las indulgencias. Ganarse su entrada al cielo, que San Pedro les abriera las puertas, y no era ni siquiera, era una situación normal, que la gente que tuviera dinero pudiera dejárselo a la iglesia. Y bueno, después de eso pues hay millones de historias y relaciones al respecto. Aquí hubo jesuitas también. Sí, durante un tiempo, porque bueno, tuvo un destino diverso. Vamos a conocer la historia de este lugar, es fascinante. Que bueno, no hemos mencionado que ahora es el Museo de la Caricatura, ¿no? Desde 1985-87, en que tuvo una segunda remodelación. Ha tenido distintas remodelaciones, pero bueno, compartamos de que en 1750 se tira todo y se levanta esto que estamos viendo en este momento. En los 30 hay una segunda remodelación y en los 80 hay una tercera. Pero bueno, basta para poder contemplar. La verdad, la fachada es muy notable, llena estas columnas pareadas que tiene a los lados de la puerta, llenas de hojarascas, ¿no? Eso de un follaje muy bello, trabajado de una manera muy hermosa. Y luego este arco, ¿no? Como trilobulado, con las hojarascas ahí, bueno, está tapado, decíamos, el balcón. Alcanzamos a ver arriba el emblema de la corona, y lo que no alcanzamos a ver son unos rostros de unos angelitos que son famosos porque dice que tienen rasgos indígenas. Vale la pena verlos, ahí están medio insinuados 4. Aquí nos está tapando algo, y el trabajo, que es casi como de pastillaje, sí, que es un trabajo muy delicado. Sí. Es muy notable la fachada. Tomando en cuenta que de verdad que este trabajo se hacía a mano, realmente es admirable. Así es. Se piensa que incluso que la casa original tuvo solamente una planta y que el segundo piso lo hizo un segundo arquitecto. Los especialistas encuentran como cosas que no cuadran, que les hacen pensar que probablemente hubo 2 arquitectos. No sabemos el nombre del arquitecto, lamentablemente no lo conservamos, pero vamos a ver cómo era una casa del siglo XVIII en la Ciudad de México, porque eso sí se mantiene exacto, con sus patios, con su lugar para las dependencias, con sus adornos, con sus surtidores, con sus escaleras, etcétera. Vale mucho la pena, acompáñenos. Bueno, nos entramos al antiguo Colegio de Cristo. Me llama la atención la talavera, el trabajo de talavera que está enmarcando las puertas, pero lo que más me fascina son 2 cosas que se encuentran en esta especie de vestíbulo, en el portón de entrada. Este directorio hecho de azulejos que tenemos aquí, y donde todavía se alcanzan a ver, bueno, los números de los despachos y los nombres de los... decíamos que por la cercanía de los tribunales, esta era una calle de abogados, y que este edificio estuvo aquí, está la prueba, ocupado por muchísimos abogados. Alcanzamos a ver ahí a los licenciados Cortina y Guzmán, alcanzamos a ver al licenciado Rosendo, Arturo Monterrey Soltero Grajeda, Acosta, Casa de Crucifijos, mira. Centro de Arte Mexicano. Esto era un lugar de oficinas, básicamente, y cualquiera podía... Esto es el eco de un México que ya desapareció, de un México de lo que fue Donceles en los años 60, 70, 50, y que después de los 80 se fue. Y qué belleza, ¿no? Se fue para siempre. Y este otro que se me hace todo un documento, que es el lugar en donde se depositaba la correspondencia de cada uno de los despachos. Es un verdadero tesoro. La correspondencia que hoy leemos a través de la pantalla, prácticamente. Pues sí, hombre, casi ganas me dan de encontrar algún sobre ahí. Pero bueno, entonces entramos al interior de lo que fue el Colegio de Cristo. Decíamos que todo lo que estamos viendo fue absolutamente levantado a partir de 1750 del edificio anterior. No queda absolutamente nada. Y se hace otro viaje podría decir en el tiempo, pero son los tiempos, ¿no? Porque este lugar ahí confluye un poco entre lo que fue y lo que es ahora. Sí, claro. Me sorprende también notar el alarmante desnivel de las columnas. Está todo como inclinado. Volvemos a encontrar el hundimiento de la ciudad y volvemos a encontrar la certeza de que estamos encima de una construcción prehispánica, porque
este tipo de la forma en la que se asientan los edificios, ya lo hemos aprendido hoy, se debe a que invariablemente hay una edificación prehispánica y estamos a unos pasos del recinto sagrado del Templo Mayor. Pero bueno, queremos darles la bienvenida a nuestro amigo Juan Terraza. ¿Cómo estás, Juan? Mucho gusto y muchas gracias. Caricaturista y director del Museo de la Caricatura, que es el destino que encontró este edificio después de haber tenido un destino tan específico al principio, el lugar donde se educaban los que iban a estudiar teología para que fueran, era en el lenguaje de ese tiempo, decían para que fueran muy doctos y muy santos, ¿no? Y bueno, pues todo el destino que tuvo tras el abandono, tras el cierre del colegio y luego la llegada de los jesuitas y luego la salida de los jesuitas y luego lo compró un señor Iniestra a finales del siglo XIX y fue pasando por distintas manos. Hasta quedar prácticamente en el abandono, por un muy buen rato. En ruinas y una restauración que tiene en 1987. 87, es el año en el que se abre, tengo entendido, el museo de la... El edificio, como tú bien dices y bien sabes, tiene más de 400 años. El edificio fue dado a nuestro resguardo como Museo de la Caricatura el 19 de marzo de 1987. Es decir, después de los sismos del 85. Cuando ocurren los sismos, aquí nos decían que eran despachos, eran talleres, eran oficinas. Entonces queda un poco dañado, se reestructura y había un antecedente de un pequeño museo que teníamos en el Club de Periodistas. Entonces los caricaturistas tenían un lugar propio para exponer nuestro acervo que consta más de 1500 obras. Exactamente. Entonces hacen gestiones con el regente, con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado y se designa este lugar como sede de los caricaturistas. Okay. Ya, eso es, digamos, como... En el periodo de Ramón Aguirre. Ahora, ¿cuántas piezas alberga el Museo de la Caricatura? Ahorita hay alrededor de 350 piezas expuestas, pero tenemos un acervo de más de 1500 piezas. Y comienza pues con el nacimiento de la prensa, con el Lo que hicimos fue hacer una historia de la caricatura, desde la primera caricatura que fue La Tiranía de 1847 hasta la caricatura actual. Pues es un recorrido, es paso por todas las etapas de México. Que empieza además en un momento la caricatura en el que no había necesariamente una libertad de expresión que permitiera realmente que fluyera, ¿no? Exactamente, porque las primeras caricaturas que se hacían no se firmaban, entonces es muy difícil. Eran anónimas porque había mucha persecución. Entonces el que hacía caricaturas siempre preguntaban quién era y acababa en la cárcel. Y sin embargo, sí sabemos que quiénes son más o menos, digamos, algunos de los padres, ¿no? de la caricatura. Vamos a conocer algunos ejemplos de su trabajo. Exacto. Vamos a hacer un recorrido rapidísimo por las salas de este lugar y también vamos a bajar a Tenochtitlan porque aquí hay otra ventana arqueológica abierta, muy pequeña, pero donde vamos a poder ver algo, no sé qué. Vamos, bienvenidos. Gracias. Héctor, tu casa, pásale adelante. Gracias. Pues este es el inicio de nuestro museo, es nuestra sala número 1, se puede decir, donde vienen los padres de la caricatura moderna, de la caricatura. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer cuadro, que es La Tiranía, que es de una obra del italiano Claudio Linati, que fue el que trajo la litografía a México. Acá tenemos el volumen con el que se empezó. El Iris se llamaba la publicación de Linati. Sí. Y los padres de la caricatura, que es Escalante, Picheta, Alejandro Casarín, Villasana, Santiago Hernández, que es uno de los más conocidos. Este es un momento fabuloso porque es un país en el que la gente no sabe leer periódicos, no sabe leer nada, no conoce. Se reinterpreta y entonces la vida política. La caricatura cumple una función fundamental porque es la que hace la crítica de las instituciones y de la vida diaria y de la vida cotidiana. Entonces la gente entiende qué es lo que el caricaturista le quiere transmitir y en ese sentido se vuelven los periodistas más poderosos y, como nos decías
hace un momento, los más perseguidos, muchos de ellos sufren cárceles y persecuciones. Y que decía Porfirio Díaz que no le molestaban tanto los periódicos de la época porque la gente no sabía leer, no le entendía, no le hacía daño tanto la crítica, pero lo que le molestaba eran los monitos, porque eso cualquiera los puede entender o interpretar. Como su nombre lo dice, te caricaturiza, entonces exagera tus defectos. Si eres narizón, pues te pone una narizota, todo gira alrededor de la exageración, y entonces eso era lo que irritaba mucho al general Santana, por ejemplo. Sí, sí. Sometió a muchos periodistas a la cárcel precisamente por eso, pero bueno, pues aquí vemos, la orquesta fue uno de los principales periódicos y de crítica de las instituciones, un periódico de filiación liberal. ¿Qué tenemos aquí de este lado? Estoy viendo tenemos puntillas. Una vitrina donde hemos coleccionado piezas antiguas de caricaturistas que como son, para que la gente se dé una idea de con qué se trabaja. Por ejemplo, ahí tenemos unos lentecitos de la época, tenemos plumillas, distintos tipos de plumillas, pinceles y principalmente la tinta china, y algún material de la época. Por ejemplo, tenemos el iris, tenemos el aguizote, que fue importantísimo. Sí, claro, ese periódico, por supuesto. Es el mayor medio de difusión de aquella época. ¿Estos son bonitos? ¿Qué son? Estos son libritos de la Biblioteca del Niño Mexicano. Sí, claro. Son momentos estelares de la historia, ¿verdad? Que actualmente conocemos el gran formato de las impresiones, pero en aquella época las impresiones eran pequeñitas, eran tipo boletito por los problemas de imprenta y de papel que había. Ya, aquí hay una cosa muy interesante abajo, una revista que se llama La Garrapata, que es de 1970, es el Mundial del 70, ¿ven? Nomás está el hombre en la luna y en donde tiene la escafandra se ve la pantalla de televisión, la más grande aventura del hombre, 20 páginas, sin colores. Estamos contigo, Chololo, Chingol de Rusia. Sí, que esa revista marcó época porque fue la primera publicación realmente crítica contra el gobierno, porque hubo un apague de la caricatura de la época de la posguerra a la época de los 60s, hubo un apague de los caricaturas porque había mucha represión, mucho control. Yo creo que lo vamos a ver más adelante al ir avanzando, porque en México, a partir de los 40, hay un silenciamiento, total. Entonces esto llega a la revolución, de los orígenes del México independiente al estallido de la Revolución Mexicana. Y lo que vamos a encontrar aquí es precisamente una segunda sala en donde, según la ficha que estoy viendo, abarca caricaturas de 1911 a 1934. Ya nos basta voltear la vista para saber que esto viene de Multicolor. De Multicolor. Una revista que era completamente crítica con Madero, casi empujaron a Madero, podemos ver, no, son brutales, ven, nada más lo ponían, pues como un fantoche con la ropa cayéndosele, como un chaparro, mírala, el enano, le decían el chaparro, ¿no? ¿Qué hace don Panchito? Ya ve usted bajando, quería decir que iba bajando en el ánimo de las multitudes, de las muchedumbres, que iba perdiendo prestigio, y el artífice de esto, esta revista era de un italiano, pero el gran artífice de esto era ni más ni menos que Chango García Cabral, autor de muchas de las caricaturas que estamos aquí viendo. Creo que este es Querido Moeno, no sé si sea un personaje que era, ahí no dice. Sí, señor Moeno. Era un diputado, se lo presentamos. Así, querido Moeno, se lo presentamos a usted cuando visitamos la Asamblea Legislativa, cuando hablamos de estos diputados que eran tremendos contra Madero, que le hacían trizas a Madero y que formaban lo que se llamaba el cuadrilátero. Son sensacionales estas. Y pasamos a la zona donde se encuentra pues el gran artista, el primer gran artista, diría yo, la primera figura que hace de la caricatura arte, ¿no es así? Exacto, que García Cabral es de los caricaturistas más excelsos y famosos y reconocidos a nivel mundial. Él de hecho toma un curso, se va a estudiar pintura a Francia, y a su regreso es cuando hace obras impresionantes como las portadas para la revista de revistas. Oye, tenemos que hacer la mención, mira, te fijas el pelo y entonces tiene un monito saliendo con una lanceta. Eso es tener sentido del humor, capacidad de reírse, qué maravilla. Una obra de Luis Carreño que le hacen en el homenaje a García Cabral fue cuando la ejecutó. Ya. Entonces, aquí vemos ejemplos de la litografía de Cabral. Porque él fue el portadista de revistas de Excelsior, era claro, como el de cajón, y hizo una época. Y toda una estrella, ¿no? Porque él se envolvía no tanto en el plano de la caricatura, sino en el plano artístico. Se codeaba con Cantinflas, con actores, con Manolete, se recreaba en esos épocas. Ambientes. Aquí tenemos, aquí todavía era duro, perdón que te interrumpa, pero es que estoy viendo esto. Yo, Álvaro Obregón, en virtud de las extraordinarias facultades de que me hallo investido, y vienen los impuestos. No, perdón, te interrumpí. Y aquí también tenemos, por ejemplo, lo de la revista Fantoche, que también marca una época en la caricatura, donde se ven ya las tiras, todos
los caricaturistas de esa época, que está, por ejemplo, Acosta, que es de los caricaturistas también muy favoritos. Era, por ejemplo, también tenemos ahí. Aquí están bailando, parece que Calles y Obregón, ¿no? Pues están bailando el juego de las sillas, algo así, ¿no? Que están luchando por la silla y hay un signo de interrogación preguntándose cuál de los dos. ¿Quién se queda con la silla? ¿Quién va a poder estar ahí? Este me parece que es Adolfo de la Huerta, el 10, no sé. Sí. ¿No tiene ahí? Sí, Chango García Cabral, Portes Gil. Portes Gil. Portes Gil. Sí, acá se hace un recorrido ya para la época cardenista, una época ya más para acá de Ricardo W. Martínez, de Pruneda. Que en este momento, bueno, ya se acerca la Guerra Mundial, luego la Guerra Fría, pero aquí ya es muy claro, fíjate, cómo cambia lo que de la crítica inicial, que marca el momento de la caricatura, a Miguel Alemán llegando como Santa Claus lleno de regalos para el pueblo, ¿no? Esperando todos, es un momento ya del triunfalismo, mira. La fisonomía misma, sí, ¿no? sí, de sí. la caricatura cambia. Sí. A partir de este momento. Ya la crítica se tiene que pues apenas esbozar, ya no es posible hacer crítica en México. Y si se dan cuenta tiempo. aquí la caricatura ya es más estilizada, ya tiene un concepto exacto. más como de caricatura gringa, con áreas Exacto, grandes, ya de lo que estábamos influencia. viendo, toda su fisonomía cambió a partir de este momento. Tenemos un salto de la caricatura de estilo francesa a la caricatura de estilo gringa. Ya tiene, sí. Claro. Estilo americano. Y bueno, va avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando hacia avanzando. ¿qué? Hacia Abel Quesada, que tiene este grabadito que tiene aquí. Wisi. Sí, bueno, ya. Es el sello, ¿no? De Quesada. Y esto termina en 1934. A partir de 1934 comienza en la siguiente sala el momento ya de la consolidación de las instituciones revolucionarias. Que es el peor momento, yo me imagino, para la caricatura. ¿Cómo lo ves? Sí, porque es un momento como de que nos metemos también en la Guerra Fría y nos metemos en el congelamiento de los caricaturistas hasta una época que llega Ríos con una visión un poco más crítica de la sociedad. Pásenle por acá. ¡Ay, qué maravilla! Acá tenemos ya caricaturas más modernas, ya del maestro Luis Carreño, del Raúl Moisen, Luis Javier, Eduardo Gómez, Castrux, Iracheta. Este es el momento en el que se abre ya la crítica y donde los presidentes ya pueden ser satirizados. Realmente en el 68 se empieza a hacer más crítica. A partir del movimiento del 68 es cuando surge otro nuevo de caricatura con Helio Flores, Naranjo y Rius, que se hace una visión más crítica y contundente en la caricatura. Presidentes no se podía dibujar. Hasta finales de los 90 se empieza a poder hacer caricaturas. Estaba prohibido. Todavía con Salinas estaba medio peligroso. No tanto por Oye, ¿y había una prohibición explícita o era algo, digamos, no era tanto por secreto a voces? No era tanto porque el gobierno te estuviera checando tus caricaturas, simplemente el editor te estaba cuidando. Te decían, es que yo te estoy cuidando. No te dejaba poner. Era el uso. No, y sin embargo había medios muy valientes. A partir de los años 70, con el surgimiento de 1+1, de la ruptura de Excelsior, 1+1, Proceso, más adelante surge La Jornada. Ese gran momento de la prensa se abre absolutamente, se echan por tierra todos esos mitos, aunque luego se caen en unos excesos brutales, como vimos después en el foxismo, que ya era el pelele. Sí, luego ya como que se exagera, ¿no? Pues en este momento había que tener valor para criticar la figura presidencial. En ese momento, donde ya era cualquiera hacía un chistorete, pues más bien era sumarse a la borregada y a la corriente. Pero es parte de la trayectoria que ha tenido la caricatura. Ha hecho ha cubierto una función fundamental, que es Rostro, el de Carlos Salinas, ¿no? Toda la perversidad, bueno. el emblema de... Gómez. ¿Cuál es? Este es Eduardo Gómez, del caricaturista del Sol de México. Eduardo Gómez, sí. Bueno, pues viendo esto se imagina uno el gran peso que sí tuvo esa prensa de los 70 tan valiente. Por supuesto. Y luego cómo se enamoró de sus logros y comenzó a meterse ella misma el pie hasta llegar al papel triste que luego juegan en esos momentos muchos de esos algunas personas. Pero vale la pena porque esta reflexión es a la que este museo nos invita. Es decir, uno recorre esto y va pensando pues en la vida política del país, no solo en la historia de la caricatura, sino en todos los males que hemos vivido como sociedad, ¿no te parece? Sí, aquí es una muestra de cómo la libertad no estaba. La libertad se fue conquistando, época tras época se fue conquistando, y aunque había medios que eran muy abiertos, como Proceso, por ejemplo, no todos estaban en ese mismo tenor. Sí, me decías que a veces le pintaban el cabello a Salinas. Sí, por ejemplo, ya ves, en una ocasión en Innovaciones me tocó hacer un peloncito
yo identificaba un peloncito como un africano, pero como era el periódico en blanco y negro, nada más era el trazo del peloncito con pidiendo limosna. Y cuando llego al otro día ya tenía chinos, ¿no? Entonces me dice todo el de las prensas, que detuvieron el periódico porque para que no pensara que era una referencia a Salinas. Entonces no era tanto que el gobierno estuviera atrás de ti, sino que el editor se cuidaba de no meterse en problemas. Entonces cualquier cosa que tuviera pelo le ponían chinitos encima para que no ofendiera a nuestro presidente. No, si que te habla así de unas alturas, los unos temores, terror, ¿no? Sí, está tremendo. Bueno, este museo, ¿cómo se sostiene? Según entiendo, no tiene absolutamente ningún apoyo de ninguna institución. Nuestro bellísimo edificio, nuestro bellísimo monumento histórico es propiedad del gobierno federal, concesionado al gobierno del DF. El gobierno del DF nos cede a la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, pero este museo se sostiene de la aportación de la gente. Llega la gente, hace una aportación voluntaria de 20 pesos en taquilla, 15 pesos estudiantes, y es como pagamos luz, agua, predial, trabajadores, todo, cualquier vidrio. Mamparas no tenemos apoyo ni con Aculta, ni del IMBA, ni de ningún tipo. Bueno, pues vale la pena que cuando ande por el centro, por la calle de Donceles, se dé una vuelta, no solo para conocer, sino para apoyar, la caricatura, sino para ayudar, colaborar para a que este lugar se preserve, pero aún así, pues valdría la pena hacer un llamado a las autoridades para que no dejen morir esta vertiente de la vida cultural y de la historia de México. Yo creo que es algo que se tiene que dar a conocer. Tenemos que cobrar conciencia del valor de la prensa y de ciertas figuras de la prensa en la búsqueda de la democracia en México. Sí, claro, y que este es un museo vivo, porque aquí se pueden venir, pueden tomar talleres de caricatura, talleres de dibujo, pueden pasar con los compañeros y se hacen una caricatura por una módica suma de 50 pesos. También hacemos caricaturas a los visitantes. Ya. Y Juan, para terminar, nos decían que hay un par de ventanas arqueológicas aquí, claro, fueron halladas. Pasar. ¿Podemos bajar? Nada más les faltó ver esta caricatura aquí para nuestra... ¡Ay, qué buena onda soy yo! Ya te la... ¿Pero a qué hora pasó eso? En el momento que se muchas gracias. Qué padre, ¿no? Sí. No, hombre, Juan, está increíble. Muchas gracias. Un pequeño detalle de nuestra casa para que vean el arco que nos adorna la entrada a nuestro palacio. No, está... Cualquier persona puede venir aquí y se hace su caricatura. Aquí se hace su caricatura por 50 pesos. Los compañeros los dibujan por eso. Decía que es un museo vivo. Entonces, aquí pueden... Oye, Juan, y bueno, danos un poco de los datos para que la gente pueda venir, la dirección exacta. El Museo de la Caricatura está en Donceles, 99, Colonia Centro. Estamos a 2 cuadras espaldas de la catedral. Muy fácil de llegar, el metro Zócalo te trae muy tranquilo. ¿Tienen un Facebook? Tenemos el Facebook del Museo de la Caricatura. Ahí nos pueden encontrar y tenemos una página web pero que está en construcción. Eso valdría la pena que lo echaran a andar para poder subir las imágenes y que la gente desde cualquier parte lo pudiera consultar y conocer. Pero también vale la pena pues que en lo que las autoridades se deciden a echarle la mano al Museo de la Caricatura, pues vengamos a conocerlo y a visitarlo y a participar de las apoyar y a pasarla bien, porque realmente en el momentito que hemos tenido entre corte y corte para ver las caricaturas hemos echado bastante buena carcajada por aquí. Así es, sí. Y bueno, miren, en este lugar existen 2 ventanas arqueológicas que teníamos pensado visitar al menos una de ellas, pero pues el tiempo ya se nos está echando. Ustedes saben que nuestras intenciones siempre son buenas, pero el tiempo siempre nos las come. Pero bueno, lo haremos la siguiente semana. La siguiente semana, si nos permites, podemos comenzar aquí el programa. Nos dices que hay una vista espléndida de la ciudad desde la parte alta. Igual podemos recorrer un poco más del antiguo Colegio de Cristo, ver un poquito qué podemos ver desde las alturas. Esas perspectivas inéditas pues son muy agradecibles. Te venimos a molestar y seguimos caminando por Donceles, ¿te parece? Me parece perfecto, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias por su visita y los esperamos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que estés bien y gracias de nuevo. Gracias. Bueno, pues prácticamente ya hacia la salida del Museo de la Caricatura y la salida también del programa, porque el tiempo se nos echó lamentablemente encima. No cumplimos nuestros propósitos de visitar todavía una cafetería, de visitar el Colegio Nacional donde estuvo el Convento de la Enseñanza, de visitar pues todavía muchísimas cosas. Hay bastante. No hemos logrado más que hacer 2 lugares por programa estos últimos 3 programas, lo cual pues te habla mucho de toda la riqueza de la calle Donceles, sin duda alguna. Pero, pues bueno, podemos seguir todavía los próximos programas, así que nada que lamentar. Así es, espero que haya disfrutado el programa.